Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tribuño y Laura Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio del podcast les vamos a estar hablando de la película de Soy Frankelda, que pues es esta película animada stop motion mexicana. Se había pasado un ratito desde la última vez que habíamos hablado de una película mexicana, entonces Sí, de está hecho. padre en ese nivel, ¿no? De que, hey, otra vez cine nacional, ¿no? Ujú. Y pues es una película que se estrenó hace relativamente poquito, ¿verdad? Hace unas semanitas. Ujú. Y pues se han atravesado otras cosas de las que hablar. Desgraciadamente, así hay fechas, ¿no? Donde hay muchas películas. Claro. Pero esta de Soy Frankelda, definitivamente teníamos que hablar de ella, siento yo. Ujú. Igual. Y está muy interesante. Antes de hablar de la película, Sí, sí. rápidamente quisiera mencionar que hay una serie de Sí. HBO. Yo antes de ver la película no sabía Oh, que había una serie. Eh, pues esta película es una precuela de esa serie. Entonces, correcto. simultáneamente después de verla, enterarme que había una serie, pero al mismo Ujú. tiempo no importaba haberla visto o no haberla visto porque es una precuela. Ujú. Entonces, no se preocupen si han visto algo de eso, de esa serie, ¿verdad? Ujú. Al contrario, yo la vi después y siento que no me afectó de ninguna manera ni nada. O sea, no me perdí de nada de la película. Ujú. Pero pues bueno, yo creo que ese es un buen preámbulo, ¿no? No sé si algo más quieras Claro. agregar antes de hablar de la peli. No. Digo, yo no he visto la serie y por si sirve de algo las diferentes opiniones. Sí sabía de su existencia y de hecho sabía de la película por la serie. O sea, después me enteré de que va a haber una película de esa serie que hubo y la estuve esperando por un rato. Entonces, así está la cosa. Sí, está muy interesante, la verdad, ese ángulo de la serie, pero pues Ujú. bueno, pues ya hablando de la película, ¿no? Sí. Es algo muy interesante. Digo, películas inclusive animadas mexicanas, y han habido pues Ujú. varias películas exitosas, inclusive digo, hablamos de la de Batman Azteca hace no mucho. ¿Cierto? Por ahí mencioné en ese episodio la de Magos y Gigantes, que es de ese estudio. Ujú. Eh, Luego, pues están obviamente las películas de huevos, ¿no? Uh, Que en su momento sí fueron muy Joyitas. exitosas y están muy divertidas. La verdad, hace no mucho volví a ver Sí. la primera. No he visto las otras en un buen rato, pero esa primera Nice. sí están buenas. Sí, la verdad, sí. Pero pues esta película es en stop motion, que eso siento que también es muy osado, porque Claro. famosamente el stop motion es muy difícil de hacer, ¿verdad? Es Ujú. un proceso muy tardado y con mucha planeación y todo. Entonces, siento que el puro hecho de que fuera stop motion para mí fue de, tengo que ver eso, ¿verdad? Claro, si no me equivoco, es la primera película de stop motion mexicana, ¿no? Y No sabría decirte otra, he la escuchado verdad. que lo es, y igual, a mí tampoco se me ocurre otra, pero sea cual sea el caso, el trabajo que requiere una película de stop motion es algo muy tedioso, muy arduo, que da resultados magníficos. O sea, definitivamente vale la pena el trabajo y tú puedes ver el trabajo que le pusieron Sí. en la película. Creo que es de las cosas más memorables. Es precioso ver el stop motion. Si Ujú. nunca han visto el cómo se hace o no tienen idea del detrás de, vean el detrás de escenas de esta película. Por ahí en las redes del estudio han puesto muchas cosas, o de otras películas, ¿no? De stop motion, de Laika y las de Henry Selick o las Ujú. de Tim Burton. Pueden aprender muchas cosas y ver lo difícil que es Ujú. mantener todos esos detalles y que las cosas tengan continuidad, y las iluminaciones, como es diferente con estas Ujú. figuras y los materiales y todo. Es algo increíble. Es un arte muy, muy bonito y creo que Ujú. vale la pena ver la película solo por eso. O sea, de entrada. Habrá otras cosas, Literal. pero de entrada, Sí. el trabajo que hicieron el estudio, los directores y todo, creo que sí merece el premio de ver la película en el cine y pagar el boleto y todo. Literal. Y me ha dado mucho gusto ver justamente que la gente ha estado viendo la película después de su lanzamiento. Ujú. Creo que el segundo o tercer fin de semana fueron el más alto que ha tenido, Creo una que cosa sí. así. O sea, el primero fue el peor hasta ahora, Ujú. que es buena señal que la gente ha Claro. estado hablando bien de ella y todo. Y Ujú. es que sí, o sea, el puro aspecto visual, digo, por ahí tuve, pues tú también, ¿no? La suerte de ver ahí una exposición de Laika Sí. cuando fuimos a Seattle, que hablamos de eso hace ya algunos años. Ujú. Eh, y pues
ver las marionetas y todo lo que conlleva hacerlas y todo, y los sets, no, la verdad es que es su propia arte el trasfondo de ese tipo de animación. Definitivamente, digo, nosotros que hemos trabajado con producciones, si de por sí en live action es difícil hacer ese tipo de cosas, luego agrégale la dificultad de hacerlo en stop motion, es una locura Sí, ese hecho. O mis sea, respetos a mis todos los que han respetos hecho live action. totales. Stop motion, ¿no? Ah, perdón, sí, stop motion. Sí, o Todos los que han sea, hecho stop motion, mis respetos. Hasta el del es video una del locura. taquero es en YouTube. Estoy Definitivamente. seguro que hasta eso fue difícil de hacer. Sí, es dificilísimo. Si alguna vez han intentado remotamente hacer algo parecido, se darán cuenta de la locura que es y cómo se rompen la cabeza en hacerlo, porque sí requiere de un trabajo muy arduo. Sí, pero como mencionas, vale bastante la pena porque si esta Sí. película, de inicio a fin, yo estaba maravillado con cómo luce. De inicio a fin sentía yo este amor que tenían por el arte. Claro. Y lo expresivos que son todos los personajes y el movimiento, la fluidez, todo francamente se me hizo algo extraordinario. O sea, sí fue de tengo que salir a los cuatro vientos a decirle al mundo que vean esta película. Sí, es algo hermoso de verdad. Y luego aparte combinaban de repente muchas técnicas por ahí en cuanto a desde los materiales de los personajes que utilizaban para unos y para otros, que de hecho el diseño de los personajes, o sea, el arte de la película de por sí es muy bueno, y el que transmitan eso a ya las figuras hechas para el stop motion, pues lo hace muy especial. Y luego ahí de repente juegan con materiales y texturas y cosas, y entonces sí está muy bueno. Y el ver los sets, cómo están construidos y los fondos y cosas ahí está muy padre. De repente juegan, por ejemplo, con pinturas en algunas secuencias, incluso con unas cositas live action por ahí de repente, que le dan un toque muy especial a la película, le dan todo el carácter, porque como hemos mencionado en otras películas, creo que de Aardvark en particular, que en esas películas como lo hacen con plastilina, muchas veces se ven los deditos ahí de cómo mueven y todo. Aquí puedes ver el tipo de material que es y cómo lo movieron tantito, y cómo a veces no es perfecta el movimiento, pero eso precisamente lo hace sentir como de te estoy viendo algo real. Había algo ahí que tuvieron que mover y tuvieron que cuidar la continuidad para que las cosas estuvieran en su lugar y todo. Es fascinante. Sí, es que abrazan completamente la estética de los materiales. Hay películas de stop motion que intentan ocultarlo en cierta manera. Por ejemplo, la de Pinocho del Toro. Sí. Intentaban no ocultarlo, a lo mejor no es la palabra correcta, pero no era sobre eso el aspecto visual de la película, era más sobre el movimiento y todo. En esta película abrazan un chorro de que de repente las nubes las ves y son hechas de algodón, ¿verdad? Ves que están hechas así y ves donde pues las jalonearon para darles la forma que querían y todo. Claro. Entonces ves, como dices tú, la intervención ahí de las manos. Luego también de repente ves un poquito así como el alambre, ¿no? Del que está hecho ciertas cosas, o sea, como para sostenerlo en lugar. Luego también de repente cae un rayo en algo y está cubierto por una versión de papel de eso. Sí, está bien chido. Ese tipo de cosas me encantaron. Sí. Yo dije, esto es creatividad pura. Se me hizo muy bonito el aspecto visual de la película. O sea, en ese aspecto que mencionas de que los materiales y todo. Definitivamente es algo muy creativo, y donde, como mencionaba, se ve el amor al arte en esta película, y la creatividad para resolver esas cosas o para variarle un poquito a las cosas, porque luego pues puede ser todo muy monótono en cuanto a las cosas que utilizan, pero aquí para nada se ponen a inventar cosas o a hacer cosas diferentes o nuevas, y eso es muy loable y es muy admirable el ver ese tipo de cosas en pantalla y que lo hayan logrado, ¿verdad? Porque pues hay proyectos que mueren en el intento, o sea, el proyecto vaya intentando hacerlo porque pues o no les está saliendo o el presupuesto se le va demasiado, ya no sale rentable un proyecto o lo que sea, pero pues aquí lo lograron y salió en el cine y la vimos y todo, ¿no? Sí, no, y la verdad es que cualquier película es un milagro. No me acuerdo quién fue el que dijo esa frase originalmente.
pero siento que en stop motion todavía doble milagro No, por ahí, claro ¿verdad? que sí. Sí, sí, sí. Y, y digo, hemos hablado principalmente del aspecto visual de la película, que Ujú. cómo no hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero luego también siento que hay otra parte muy interesante que es la historia de la película, Ujú. ¿verdad? Que yo siento que es algo muy interesante porque siento que la temática de la película apoya mucho al aspecto visual de la película sobre la creatividad, sobre esta autora que cuenta sus propias historias y, por ejemplo, en esta época donde se están haciendo animaciones, ¿no? Del AI slop y todo eso, que veamos a alguien que diga, yo aquí tengo esta onda original y llegue alguien y se la quiere robar y todo, se me hizo hasta puntual en ese sentido. Sí, sí, definitivamente hay algo ahí en la nobleza de crear arte y hacer tus propias cosas y hacer algo innovador y hacer algo diferente y no, no conformarse con siempre estar haciendo lo mismo, las mismas cosas que se hacían antes Ujú. y inventar cosas y el querer sacar y publicar tus obras y todo. Creo que pues sí hay algo ahí en cuanto a lo visual, en cuanto a las cosas que vemos. O sea, puede ser completamente un reflejo de los directores, que son los mismos guionistas, ahí identificándose un poco con el personaje principal de Frank Elda en su proyecto, ¿no? Ujú. Sí, sí, se me hizo algo muy puntual, sobre todo. Siento que hasta me proyecté un poco en la historia de la película, ¿no? O sea, en ese sentido de, Ujú. por ejemplo, digo, no quiero, bueno, ni siquiera voy a ventanear a alguien en particular, porque mucha gente ha Tómala. hecho esto donde te dicen algo y luego es de que, ¿dónde lo leíste? No, pues es que fue ChatGPT me dijo, ¿no? O de Uh, que te dicen de que, mira este dibujo que te hice y es de que luego lo ves y es de que es algo que le pidieron un prompt ahí no sé si es ChatGPT híjole, al que sea. al que sea, ¿verdad? Sí. O sea, y yo digo, híjole, o sea, hasta, francamente, hasta me ofende un poco que estamos hablando de algo y en vez de que sea algo de ellos, es de que algo de la IA, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, de que les enseño un dibujo, ellos me enseñan un dibujo de la IA, ¿no? O sea, Sí, ese tipo no. de cosas es de que, válgame, y no sé, siento que hasta me proyecté un poco, Mm. ¿sabes? Sí, sí, completamente se siente muy feo eso, en especial sabiendo lo que cuesta ese trabajo, ¿no? Cualquier arte cuesta, pero el Ajá. dibujar, pintar, hacer stop motion, pues requiere pues estudio, práctica, creatividad, esfuerzo y el que alguien solo lo haga con un prompt, con un clic es de que, qué chafo. Y eso no quiere decir que no lo usen, digo, yo en lo personal no lo haría, pero pues el ser honestos, ¿no? De que, mira, yo hice esto con ChatGPT o lo que sea, pues está bien, está cool, está bonito, pero pues no es lo mismo que decir, yo lo hice, ¿no? Que Ajá. es algo muy diferente que también, por ejemplo, lo siento con las opiniones de las películas que pues yo alentaría a todos que fueran a ver esta película. Digo, ya no sé si siguen cines para cuando estén viendo este video, pero seguramente está en HBO, se me hace, para cuando en algún punto de la vida. Y si siguen el cine, pues busquen verla, ¿no? Pero lo que quería decir es de que no importa qué tanto digamos nosotros que está chida o no, pues cada quien hacer su propia opinión, ¿no? De que yo la vi y yo digo, está muy bien por esto, está muy mal por esto, porque luego mucha gente dice, sí, escuché que algún crítico dijo que estaba mala, pues está mala, ¿no? Pero en vez de decir eso te dicen, sí, está mala, y luego yo de que, sí, sí está mala por tal y tal, y luego te dicen, no, yo no la vi, escuché, de que, ¿y por qué no me dices que escuchaste que alguien lo dijo en lugar de Sí, decirlo me tú, ha ¿no? pasado mucho eso, fíjate. Pues yo, fíjate que me pasa mucho con mis dos pasiones de cultura popular o de artes, ¿no? Son Claro. las películas y los videojuegos. Ujú. Sí, sí, sí. Y siento que las películas es por el hecho de ir al cine y los videojuegos porque son mucho tiempo el que le tienes que dedicar. Sí, Me toca mucho escuchar opiniones de segunda mano. sí, Me toca bastante en claro. ambas cosas, fíjate. Ujú. Y podría dar mil ejemplos. Literal me pasa casi a diario de Diario, que sí. alguien me dice una opinión y es de que, por qué dices eso? No, es que vi la reseña de fulanito y es de que,
madres, güey. O sea, pues yo también Claro. puedo ver la reseña, pero, ¿verdad? No es Sí, lo mismo. que no tiene nada de malo el ver reseñas. No. Yo lo hago todo el tiempo y veo No, pues muchísimas, estamos la haciendo verdad. una, Estamos ¿sabes? O sea, haciendo una, sí, sería muy hipócrita. Pero vaya, yo también consumo, porque luego puede haber gente que pues yo la ajá. hago, pero yo no consumo. Yo también consumo muchas reseñas, pero muy diferentes. Llegar y decir de que, hey, escuché que Paco dijo que la película era mala por esto. ¿Qué opinas tú? Que decir, Ajá. yo digo esto, ¿no? Y ya después revelar de que era una opinión de alguien más. Eso sí me ha pasado más de Sí, una vez, la verdad. bastantísimo, claro. Pero sí, creo que es muy valioso ese aspecto con cualquier pieza. Ujú, Y en este en particular, siento que el cómo se va revelando la historia y los sets y los personajes, los diseños que tienen y todo, ujú, está muy interesante porque la película nunca deja de presentarte personajes nuevos o personajes que ya habías visto van teniendo diseños nuevos. ¿Verdad? Por ejemplo, Frankelda, ahí primero la vemos de niña, luego la vemos de adulto joven y luego la vemos en este nuevo un mundo, ¿verdad? Y ujú. está como espectral, ¿no? Sí. Ver esos cambios también creo que es muy interesante a lo largo de la película. Ujú, sí. Y pues con varios personajes pasan cosas así. Sí, con Erneval también pasa mucho, ¿no? Ujú. El otro personaje principal, podríamos llamar, o el coprotagonista y que viene del mundo Ujú. de los sustos y El esto a él príncipe de también, los el sustos. príncipe de los sustos, ahí también vemos que pues él también cambian sus diseños como de niño, de adulto joven y todo esto, entonces, y luego también vemos, por ejemplo, a sus papás, que digo, ellos no son humanos, son este tipo de criatura y vemos como de dónde viene su diseño y todo, está muy padre Ujú. eso. Está muy padre, Ujú. muy interesante cómo visualmente nos muestran los cambios de los personajes. Sí, definitivamente. Sí, no, está muy padre cómo puedes tú transferir, siento yo, el tema de la creatividad a otras cosas, porque está el tema de la expresión al escribir, está también el tema Ujú. de que sea algo de tu expertise, ¿no? Que sientas tú que es algo que has construido a través de cómo has ido eh, creando, ¿no? A lo largo de los años que se va puliendo tu arte. Siento que ahí se puede ver un poquito eso con el personaje de... Se me olvida cómo se llama, pero ¿El es malo? el escritor que tiene... Procustes. Ándale, él, que se supone que él es el escritor de historias tenebrosas que tienen en el mundo, ¿verdad? Ujú. Que él es el que escribe las pesadillas que le llegan a los humanos, Claro. pero que ha estado escribiendo, pues, slop, ¿no? Basurilla. Entonces no da miedo. Sí. Ya se había visto antes, etc., ¿verdad? Claro. Y pues llega Frankella con ideas frescas y todo eso. Ujú. Y se me hizo muy interesante también, por ejemplo, lo antiestablecimiento que es, ¿no? De que pues este vato ya tenía muchos años escribiendo, eso no quiere decir que siga siendo bueno, ¿verdad? Llega alguien nuevo pues no tiene necesariamente que aprender del que está, ¿verdad? Como que también siento que esa parte está interesante en cuanto a el aspecto de la creación. Sí, está interesante ahí con el personaje de Procustes, el cómo estaba como ya con un writer's block muy fuerte y estaba ciclado en sus historias y siempre escribía lo mismo y luego de repente ahí lo vemos como que intentar hacer cosas nuevas y eran malísimas, entonces Ujú, está cool ahí que pues Frankelda viniera a este mundo para pues darle una revitalización literalmente porque se estaban ujú. muriendo por el hecho de que no podían Literal. mandarle las pesadillas a los humanos Ujú, y así sobrevivir como especie o como criaturas. Entonces ujú. está interesante eso. Sí, fíjate, se me hizo muy interesante de repente estas criaturas en los cuentos de miedos y principalmente que se alimentan de algún tipo de energía, el miedo o así, Ujú, ¿verdad? It es un personaje así. claro. Supongo que en cierta forma Monster Inc. también eran así y luego se dan cuenta Sí. de que funciona también la risa, etc., ¿verdad? Ujú, Está sí. padre cuando hablan como de que utilizan energías como muy, ¿cómo llamarlas? Etéreas, ¿no? O sea, Ujú. está interesante. Intangibles. Sí, Intangible, sí.
Está interesante. Sí, se me hizo muy... Sí, no sé, siento que siempre es interesante cuando cuantifican ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, aunque pues no sé si las cuantifiquen mucho. Aquí nada más era como de vida o muerte, o sea, algo muy Sí, binario. supongo que es binario en ese sentido. Ujú. Y luego también siento que la película tiene un poquito... Pues digo, podrías decir que es un poquito como Alicia en el País de las Maravillas, este mundo como alterno y Ujú. mágico, ¿verdad? Pero también siento que tiene mucho elementos de películas de Tim Burton. También siento que hay un poquito elementos, sobre todo de las stop motion. Digo, sé que él no Claro. dirigió la de El Nightmare extraño Before mundo de Jack. Christmas, Ujú. pero pues la produjo, ¿no? Entonces siento Claro. que también hay un poquito de eso aquí. Y... ¿Qué más? Sí, ¿no? Y las canciones también, me gustaron las canciones, creo que están padres. A mí las canciones no me gustaron nada. De hecho, Ok. creo que solo la del Príncipe de los Sustos que hace rato cantaste me gustó. Pero las otras sí se me hicieron bastante, no sé si malas, pero bastante... Me recordó un poquito a Moana 2, de que la Ok. música era muy poco memorable, la verdad. Es Mm, que sí. Y luego aparte, no sé si fue mi sala, que no creo, porque según yo pues lo escucharía durante toda la película, pero la mezcla era muy mala en las canciones, en particular con algunos ok. personajes lo sentía de que ese personaje casi no se está escuchando y están haciendo mucha exposición en la historia y no le estoy entendiendo bien. Y dije, tal vez soy yo, pero luego le pregunté a Cari que iba conmigo y fue de que no, yo tampoco entendí nada en algunas canciones. De repente lo escuchaba fuera de las canciones, particularmente creo que era el personaje de la mamá de Erneval. No sé qué pasó ahí, que estaba mal mezclado. Te Mm. digo, no sé si era mi sala o qué, pero sí, sí. En audio sí me quedó a deber, la verdad, la peliculilla. Fíjate que no me brincó a mí eso, fíjate, y a veces me brinca porque al cine que yo voy, como que muchas veces el audio les falla. Mm. Ahí no sé si cómo lo tienen seteado. Ujú. Pero fíjate que en esta película no me brincó, a lo mejor ya me acostumbré, pero Puede ser. sí, porque a veces sí me ha pasado que de repente la veo en mi casa y noté más cosas. Ujú. Pero sí, ¿no? Es un tema que a lo mejor sí le falló a la película, no sé. La verdad es que ahí Ujú. sí creo que tú sabrás más que yo. Sí, digo, me podría ir más mamador incluso que de repente, pues digo, antiguamente las películas animadas o dobladas o lo que sea, pues, se grababan con todos en una misma cabina o algo por el estilo. Aquí de repente sí era como de, eso creo que lo grabaron con un micrófono diferente. Que digo, ya, eso ya es demasiado, Eso demasiado sí nitpicky. lo llegué a notar, pero sí, creo que sí lo noté de hecho. Más que molestarme es de que lo noto y a veces me saca un poco de las historias cuando cosas así técnicas llegan a pasar. Ujú. Sí, digo, por ejemplo, visualmente también hay como peritos que tiene la película Sí, de foto a foto, por ejemplo, que algo se movió distinto. sí. O, por ejemplo, si me voy muy nitpicky, de que Ujú. francamente no importa, a veces puedes ver donde borran la línea que hay entre el cambio de mueca Ujú. y el resto del cuerpo. Pero la verdad es que eso también lo noto en películas de mayor presupuesto. Sí. Entonces no lo usaría en contra de esta película. No, no, no. Simplemente es de que, hey, lo noto, ¿verdad? Pero en ningún momento me molesta. Y hasta, para serte honesto, hasta le dan carácter para mí. Ese tipo de cosas sí. Ese tipo de cosas sí le dan carácter. Esos como quirks visuales que... Porque aparte persisten durante toda la película. Entonces ya es como que algo más del estilo. Hasta siento que puede ser adrede en cierto Ujú. punto el no pulir ese tipo de cosas y que se vea un poquito más rudimentario, si lo queremos ver así. Sí, yo lo asocio con lo que decíamos de que de repente había cosas hechas de papel o de algodón. O sea, siento que Ujú. es parte de la estética. Sí. Y pues no sé, a lo mejor lo que dices del audio es la versión de eso en audio. Y si no lo creía. Y si no, pues bueno, no me gustó la decisión. Digo, son decisiones que muchas veces se toman por presupuesto y tiempo y otras Claro. cosas. Sí. Que digo, ahí, luego hay
pues diferentes decisiones, ¿no? Que se tienen que tomar. Claro, Pero, ¿no? Y ni cómo culparlos, ¿no? no, la neta no. La neta es que admiro bastante a la gente que hizo esta película, la verdad. Sí. Ujú, Este, pues digo, hablando del tema de audio, ujú. algo que también me gustó mucho fue el tema de las actuaciones. Creo que la mayoría de las Sí. actuaciones son muy, muy buenas. Sí, La verdad es que México en general tiene muy buen doblaje. claro. Y está padre de vez en cuando verlos no doblando algo, sino haciendo sus Algo propias original. interpretaciones, ¿no? O sea, está Sí. chido eso. Sí, claro, porque pues muchas veces en el doblaje es de que pues se basan en lo que hizo ya alguien más para crear un personaje y no tienen tanto la oportunidad de meter de su cuchara. Digo, como quiera lo hacen en ciertos aspectos o a veces de Ujú, que les vale y hacen algo completamente diferente, que está muy ujú. bien, la verdad, digo, al final de cuentas es un doblaje, pero sí, como dices tú, está interesante verlos crear personajes desde cero y la verdad es que son muy buenos actuando y cantando también, aun y cuando no me hayan gustado las canciones, es de que pues, cantan bastante bien y creo que sí creo que sean el personaje que son y todo, o sea, está muy bien. Sí, estuvo muy bien. Hubo voces que no reconocía de otras cosas, pero hubo otras ¿Mm? que reconocí de siempre. Ahí Pícoro, Sí, ¿verdad? sí, Carlos II. Sí, Carlos segundo, muy bueno. Ujú, sí, y pues el Erneval, Simba, ¿no? También. Arturo Mercado Jr. Sí, o sea, este, actores legendarios en el doblaje mexicano. Ujú, sí, sí, Este, sí. sí, no, muy, muy, muy bueno ese aspecto. Y fíjate que de las canciones, nomás, a lo mejor para. A mí se me hizo que eran como de musical muy clásico, donde más bien, pues es darle como una prosa y un ritmo a cómo va avanzando la historia. Mm, No son canciones per se, siento yo. sí, Son más como movimientos. Sí, movimientos es la palabra, creo. claro. Entonces, creo que por ahí iba la cosa, fíjate, ¿no? No se me hizo que fueran como, por ejemplo, algunas de Disney que son más de que sean catchy y todo eso, ¿no? Sí. Sí, puede que sí. Aunque como sí sentí mucho, por ejemplo, la inspiración de, otra vez, no dirigida por Tim Burton, pero Tim Burton ahí, sí Ujú. era como, pues es que en esas películas sí son bastante catchy, entonces, quién Sí, sabe. Pero sí, sí, creo que es más lo que dices. sí, sí puede ser, la verdad, digo, no, al final del día no, solo son opiniones, ¿no? Sí. Pero, pero sí, creo que servicial es la palabra en algunas de esas canciones. Ujú. Este, ¿Qué más? Hay algunas cosas que se me vienen a la mente como pequeñas angustias, ¿no? Me da mucha risa porque al inicio de la película, cuando Franquela va por primera vez, bueno, Francisca, ¿no? De que va por Sí. primera vez a esta otra dimensión y se convierte en Frankelda y todo eso. Ujú. Me llama la atención porque su cuerpo lo dejan en el panteón y luego Sí. cuando regresamos a este mundo, vemos que está lloviendo. Eso Ujú. me generó mucha ansiedad de que qué Sí. pedo que ella está al aire libre y está lloviendo, cuántas horas lleva ahí, de Ujú. que, no sé, me entró una angustia muy particular. No, en general, aunque no estuviera lloviendo, yo sí pensé de que va a dejar ahí su cuerpo todo este tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué o qué? Yo también lo pensé. Digo, lo que sí te deja en claro desde el inicio de la película es que en el mundo ese van a pasar días y en el mundo real van a ser horas, ¿verdad? Sí, sí mencionan que el tiempo no El funciona tiempo no pasa igual igual. en uno y en otro. Entonces sí dije, bueno, va a salir que fueron de que media hora, pero no, tampoco fue de que media hora, sí fueron varias horas y la gente Ujú, estaba buscando a Frankelda y todo, ¿verdad? Entonces sí, ujú. sí, sí, sí está ese tema como quiera. Lo cual lo del tiempo está un poco raro, ¿no? Porque vemos a Frankelda y a Erneval de niños y luego los vemos como si hubieran envejecido al mismo tiempo. Entonces, ahí sí fue como de, entonces, ¿cuál es la diferencia de tiempo? O cómo funciona. Digo, no lo explican, pero y no Pues creo que sea tan importante. digo, sí, sí mencionan de que no te preocupes cómo No. funciona, de que no vas Literal. o sea, literalmente lo dicen en la película, Ujú. pero sí creo que ambas cosas son ciertas, de que en el mundo de fantasía pasa Ajá. más rápido el tiempo, pero ellos envejecen más lento. Está chistoso porque sí creo Ok. que ambas cosas son ciertas por lo que entiendo. Son entes que han vivido muchos años.
¿verdad? Sí, sí. Entonces, Eso creo pasa. que ambas cosas son ciertas. O sea, la película me dice que no lo piense, pero si lo Sí. pienso, sí cuadra en mi mente. Puede ser. Creo que hubiera sido más fácil no decir que pasaba diferente el tiempo y ya, la verdad. Pero Ujú. X. Sí, digo, no pasa nada, pero Ujú. es que creo que el problema fue de que, bueno, y Frankelda se va a quedar allá afuera días, de que Pero sí, como quiera, se queda mucho sí, tiempo. como quiera se Entonces, queda que... mucho tiempo. Quién sabe qué tan diferente hubiera sido, Ujú. Sí. pero sí. Y también me gusta mucho la escena al inicio Mm. donde ella va a la editorial ahí del pueblo Mm. y que la rechazan sin siquiera ver lo que creó, Claro. porque siento que eso también es muy real, ¿verdad? Donde Sí. de que nada, ni siquiera es lo que estamos buscando, vete, de que es como, Ujú. pues cómo vas a recibir ideas nuevas y cosas nuevas, luego dicen, es que la gente Claro. no quiere cosas nuevas, pero luego hay cosas nuevas y no las quieren producir, no las promueven, etc., ¿no? Claro. Como esta película, ¿no? O sea, si la gente no va a verla, de que Ujú, cómo esperan que salgamos de las comedias románticas ahí del cine mexicano y que se haga algo diferente. Y también en la película, ¿no? De que pues en el mundo de los sustos necesitaban de historias nuevas para ujú, revitalizar y en el mundo real pues no quería el editor ahí o la ujú, editorial publicar las historias de Franquela sin siquiera haberlas leído, ¿no? Porque se da cuenta literal. que Franquela se da cuenta que ni las leyó. Ujú. Sí, o sea, nomás vio de qué trata y de que, "Neh". Ujú. Es como, no, pues cómo, mijo, ¿cómo Ujú. le hacemos? Sí. Sí, no, creo que son temas muy interesantes. Algo que, digo, ya que estamos casi terminando el episodio, ¿no? Me gustaría mencionar, aunque Ujú. sea brevemente, que es el final de la película. Yo Mm. la verdad, está bien chistoso porque, pues, les digo, yo no sabía que era una precuela a una serie. Ujú. Entonces, la película termina con un final abierto. Sí. Y yo dije, oh, qué interesante, porque es como que tú te imaginas lo que pasa después o lo que sea, ¿no? Como que yo dije, qué interesante final de esta película. Y me quedé pensando en él y así. Y luego hablando con un amigo, Witsi, que pues ha estado en el programa con nosotros varias Ujú. veces. Me dice, no, de hecho, es porque es una precuela de una serie. Y yo, Ujú. con razón. De que Sí. es menos profundo de lo que pensé, pero funciona como quieras. Sí. De hecho, ni siquiera estoy seguro si entendí bien lo que pasó al final. Estuvo un poquito apresurado en mi opinión. Y de hecho, sí sentí un poco de que necesitamos mover todo para que quede como en la serie. Porque si hubieron cosas que pasaron muy de repente, así como de que es que se tiene que convertir en esto y este tiene que ser la casa y Frankelda tiene que. Y fue como de wow, ok, todo pasó como en 10 minutos ahí al final. Un Ujú. poquito torpe en mi opinión, sí. Puede ser, fíjate. No sé si ya sabiendo que es una precuela. Porque yo hasta dije, wow, este es un final como muy osado, ¿sabes? De que como que yo lo pinté como Mm. de que Maximum Cinema o Absolute Ujú. Cinema, ¿no? Pero luego ya supe que era una precuela y de que, eso es lo que era, de que ya entendí mejor. Ujú. Pero, pero sí, porque la película se termina como que en esta, primero es una angustia de qué va a pasar y están encerrados y Ujú. cómo van a salir y todo esto. Y Sí. luego es de que no, nosotros vamos a escribir la historia de Ujú. lo que sigue y no sé qué. Yo de que, wow, qué interesante y qué new wave este final, ¿no? Que en realidad es solo una precuela, una En serie. realidad solo pero sí, a mí se me hizo más como de ¿y qué quiso decir con esto? Y Frankelda realmente cumplió el sueño que tenía y va a publicar sus libros, salvó a este mundo. No entiendo qué fue lo que se supone que pasó ahí. Bueno, tanto así, fíjate, como que era un final así, no sentí yo que fuera un final feliz per se, porque pues no, o sea, de que No, fuera a no creo. publicar su libro y todo eso, no me dio Mm. la impresión de que por ahí fuera la cosa, Mm. sino que iban a tomar las riendas más que nada a partir de ese punto. Es Sí, lo pero que, ¿qué significa eso? es que, sí, ¿no? O sea, Tomar las riendas.
Es que así es el New Wave. De que O sea, sí, pero está te un da poco muy, solo. un poco muy ambiguo y en historias funciona y en historias no. Ya, entiendo, digo. Sí. Digo, yo te digo, yo estuve pensando así de que días. Bueno, no fueron días, fueron horas. Pero sí fue de que. Ah, pues ya supe por dónde era entonces. Ujú. Y pues digo, la serie también está muy cute, está muy padre. Sí recomendaría que la checaran, al menos el primer episodio ahí, de qué opinan. Ujú. Está súper cortita la serie. O sea, creo que son como 2 horas todo. O sea, no duran casi nada. Ujú. Interesante, tal vez la vea. Que sí. Sí, digo, como dices por ahí, el aspecto visual, la verdad, es de que suficiente casi, creo. Sí, el aspecto visual es lo suficiente. Tal vez diría que lo único, pero sí. Ok, interesante. Ahí sí discrepo, fíjate. Yo sí disfruté la película y la historia y el mensaje que tenía y todo. No creo que sea perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, el fin de Ujú. semana que vi esta película, Ujú. el día anterior había visto Volver al Futuro y el día siguiente vi la de Frankenstein. Uh, Pues digo, es mi película favorita y luego el día siguiente claro. fue de que Guillermo el Toro es de que un director intocable, entonces es de que, Ujú. hey, un poco sandwichada entre cosas pues más grandes tal vez, pero Ujú. no quisiera que eso fuera razón para no ver la película, ¿sabes? Definitivamente, no es razón para no ver la película, pero sí creo que tal vez por eso mismo no se vaya a quedar mucho conmigo. Y entre más pensaba la historia, era como de, creo que me está gustando cada vez menos en lo que pienso la historia. Pero Interesante. como dices tú, no, realmente no es razón para no verla. Mm. Sí, digo, ahí si alguien más ya la ha visto, díganos qué opinan en los comentarios. Se me hace que es interesante. Ahí ver que discrepamos Lauro y yo. Siempre se me hace interesante ver Ujú. qué opinan. Este, yo tuve una experiencia un poco rara con Ujú. un video que hice sobre esta película, porque Mm. hice un video muy breve, la verdad, fue un TikTok. Ujú. Pero los comentarios empezaron a salir de control en esta, como un drama que hay entre esta película y los fans del anime. No entiendo muy bien cómo está Ah, el cotorreo, es pero que, me bombardearon por ahí. Yo de que, oh, what the wow. hell, no sé qué está pasando. No sé. Interesante. Es que salió al mismo tiempo que la Que película de Chainsaw Man, Chainsaw ¿verdad? Man. Y por alguna razón, digo, desde antes de que saliera esta película había mucho el mensaje de que apoyemos el cine mexicano, apoyemos esta película, vayamos a verla. Muy Ujú. fundado en que el público mexicano siempre ve las películas animadas que, pues, digo, casi siempre son extranjeras porque no hay muchas mexicanas, ¿no? De Flow o la de El día que la Tierra se detuvo y de los Looney Tunes o Ujú. Memorias de un Que caracol o lo que sea, explotó. ¿no? Que Explotó, explotó. ¿verdad? Sí, es la que se detuvo, es otra. Pero el punto es de que la gente estaba insistiendo que vieran esta película. Y luego, como decías tú al principio, que no le fue tan bien en el primer fin de semana, muchos fans dijeron de que es que es culpa de Chainsaw Man, es culpa de los fans del anime que prefirieron ver esa película que ver Ok. Frankelda. Entonces, como que eso causó un poco una pelea entre los fans del anime con esta película. Interesante. La verdad es que fue muy extraño que como que me ponían frases y GIFs de Chainsaw Man. Por eso sabía que era por ahí. Pero, Qué o sea, rancio. fueron unos amigos los que me explicaron de que estaba pasando. Yo de que, ok, que Ok. la gente se pelea con el aire a estas alturas. Definitivamente. Y digo, qué chafo que eso fue lo que te comentaron y no lo que pensaron de la película, También porque hubo pues... comentarios sobre la película, Qué bueno. de que si les gustó o no les gustó y así. Ujú. Este, que por ahí luego alguien me hizo la observación que casi todos los que le ponían hate a la película como comentarios tenían fotos de perfil de anime también, Lol. de que también es un tema, Dailymotion. pero bueno, digo, eso no Interesante. está ni aquí ni allá, cada quien puede Ujú. opinar lo que quiera de la película, no, tampoco Claro. es de a huevo verla, ¿verdad? O sea, todo eso Bueno, es de a verdad. huevo yo digo que sí. Pero sí, está bien chafo tener prejuicios solo porque tomaste un bando de que Marvel Ujú. contra DC, ¿no? Y en este caso Literal, es así de es, menso.
esta pelea que ni siquiera está fundada en nada más que compartieron fechas de estreno, ¿no? De que Literal. nada que ver. Entonces, está bien chafo llevar un prejuicio. Así como creo que está mal llevar un prejuicio de que como es película mexicana tiene que estar chida. Pues no, o sea, al final de cuentas hay que hacer el propio criterio. Al contrario, fíjate, yo la alejaría mucho de la conversación alrededor de Chainsaw Man y hablaría más de que, por ejemplo, muchos fans del cine que somos mexicanos tenemos literalmente años de quejarnos de que hacen comedias y es lo único que producen en México con algún tipo de presupuesto real y ya todo lo demás que se produce por mexicanos tienen que irse a otros lados. De hecho, es relativamente cierto incluso de esta película, ¿verdad? Que fue coproducida con Warner Bros. Y todo esto. Sí. Entonces, no es tan cierto que es de que mexicana en ese sentido, pero es un paso en el lado correcto, ¿no? O sea, y sí creo que vale la pena de que, oye, pues si no piensas verlas cuando sí las producen, pues no te quejes después, ¿verdad? Esa parte yo sí creo que es verdad. No, definitivamente. Y digo, muchas producciones gringas también tienen inversiones extranjeras, no es lo más extraño del mundo. No, pero al final de cuentas se hizo aquí y sí, o sea, no creo que tenga nada de sentido el compararla con ninguna otra película realmente. O sea, bueno, con las películas mexicanas que se producen al por mayor chafas, pues tal vez sí, ¿verdad? Pero con otras películas o de stop motion o con Chainsaw Man o lo que sea, es de que pues, no hay ningún sentido realmente en hacer eso. Y estoy de acuerdo de que si queremos que se hagan más de este tipo de películas, pues hay que apoyarlas, ¿no? Sí, la verdad es que es todo un tema porque, digo, por lo mismo casi no hablamos de películas mexicanas nuevas, o sea, hablamos a lo mejor pues de es que sale pura basura. Ajá, porque sale de que la nueva de no sé manches, qué. Fue ya 4. Pues ahora la franquicia que tienen es una de no sé qué Godines, Mi Reyes. Ahí de, sí, tienen, creo que está saliendo una, no sé si es la tercera o cuarta, solo sé que ya van varias de esa saga. Sí. Y es como, por favor, hagan algo diferente porque alguien deténgalos. Sí, o sea, digo, si disfrutan esas películas, la verdad es que bien por ustedes, o sea, pero desafortunadamente no se producen otras cosas ahorita, ¿verdad? Yo sí pienso menos de la gente, pero sí, bien por ustedes, como dijo Paco. Sí, o sea, no comparto, vaya, no voy a mentir no. por convivir, pero, exactamente. O sea, francamente cada quien, o sea, no tienen que tener mi aprobación ni nada por el estilo, pero sí creo que es un tema de, hey, nomás no te quejes después cuando regresemos a comedia tras comedia, ¿no? Sí, definitivamente que igual aplica con producciones no mexicanas, ¿no? De que si queremos que no se haga la quinta adaptación de tal libro o el remake del remake del remake, pues hay que ver las películas originales también. Y hacer tu propio criterio, no porque todos digan que está mala, quiere decir que a ti también te va a parecer mala. Probablemente sí, ok, tal vez, pero pues vela tú y piénsalo por tú mismo, ¿no? Sí, fíjate, es que también algo que sucede con la conversación alrededor de las críticas de cine es que marginalizan ciertos géneros donde ciertos géneros están como topados, ¿no? Donde es una chick flick, es un drama romántico. Sí. Máximo tiene 3 estrellas y media, no le van a poner más, ¿verdad? O sea, como que suceden mucho ese tipo de cosas, siento yo. Digo, eso ya es aparte, pero lo veo mucho. Últimamente he usado más Letterboxd y sí lo he notado mucho. Sí, la gente hace mucho eso de que comedia no va a pasar de tantas estrellas o así, pero pues sí lo veo mucho. Creo que tiene que haber como un, no sé cómo llamarlo, pero pues cada película va a ser diferente y tal vez alguna película yo le voy a poner más calificación por el aspecto visual, pero alguna tal vez más por el audio o por la historia, y no quiere decir que si le puse 4 estrellas a una película sea exactamente igual a las 4 estrellas de otra. Es complicado por ahí. Por eso nunca de los nunca hemos dado estrellas aquí, ni
ni calificaciones, ni nada. Es de que entendí la vibra de la película, vibré con ella o no vibré con ella, Claro. casi creo, ¿no? Sí, porque al final de cuentas eso no te dice nada. O sea, pues a lo mejor para ti 4 estrellas será muy bajo y para mí será altísimo, ¿no? Digo, no que sea el caso, pues, estoy dando un ejemplo al aire, pero pues si solo supiéramos eso, pues a lo mejor diríamos, pues nos gustó igual, ¿no? Y pues a lo mejor hablando es de que nada que ver, ¿no? Entonces Sí. creo que es más importante Siempre me voy a acordar esos de cuando sentimientos. hicimos el ranking del MCU Ujú. y que hablamos muy diferente de la de Black Panther y le dimos la misma calificación. Sí. Siempre me voy a acordar de eso, de que yo digo, está mido, no sé, lo mismo, y es de que, wow, ok. no estábamos tan diferentes como pensábamos. Así pasa, pues es que es difícil porque inclusive con eso, pues es de que, ok, pero comparada con las demás, ¿verdad? O sea, entonces hay todo un mundo y un rubro diferente que pues es mejor conversar sobre las cosas que solamente irnos con números al final de cuentas. Sí, definitivamente. Y digo, es algo que me gusta de que a veces las películas despiertan ideas diferentes, ¿verdad? Siento que esta película puede hacer eso también. Y en general me gusta mucho el hecho de que esta película exista. Que no sé si puedo decir eso de otras películas, ¿sabes? No, hay muchas películas que preferiría que no existieran y hasta no me molesta ahí no darles mi dinero y encontrar otras formas de verla, pero esta la vería 2 o 3 veces, aunque realmente ni siquiera me haya gustado tanto, la pagaría por verla otra vez. Entiendo. Está interesante, digo, ahí díganos qué opinan en los comentarios. Ya los había invitado, pero la conversación cambió y seguimos hablando, ¿no? Pero pues creo que ahora sí es un buen lugar para cortarle, ¿no? Creo que es una conversación que puede seguir otro día. Pero pues ahí díganos en los comentarios qué opinan de la película. Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado para esta conversación alrededor de Frankelda y el cine mexicano y al final hay un poco de las reseñas de cine, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.